Hace apenas una semana, Rosa tenía 74 años y cada mañana era una batalla contra sus propias articulaciones. Se levantaba de la cama como si sus rodillas fueran de cristal quebradizo, agarrándose de la mesita de noche para no caerse. Cada paso hacia el baño era una agonía silenciosa que la hacía llorar por dentro, porque recordaba cuando era joven, cuando corría detrás de sus nietos, cuando bailaba sin pensar en el dolor. Pero esa mañana del lunes, algo cambió para siempre. Rosa decidió probar un método tan simple que al principio pensó que era una broma. Una técnica ancestral que su bisabuela usaba en el campo, allá en su juventud. Algo que no costaba dinero, no requería pastillas y que podía hacer desde la comodidad de su hogar. Y lo que pasó después fue tan extraordinario que Rosa me llamó llorando de emoción para contarme que, por primera vez en años, había subido las escaleras sin agarrarse del pasamanos, que había caminado hasta la esquina sin sentir que sus tobillos iban a quebrarse, y que incluso había vuelto a agacharse para recoger algo del suelo, sin ese miedo constante que la paralizaba durante años. Pero lo más increíble de todo es que Rosa no hizo nada extraordinario. No tomó medicamentos caros, no fue a terapias especializadas, no compró aparatos sofisticados. Simplemente aplicó, durante 7 días consecutivos, una rutina de 5 minutos que cualquier persona mayor de 60 puede hacer en su casa, sin ayuda, sin riesgo y sin gastar ni un peso. Y si Rosa pudo transformar sus articulaciones rígidas y dolorosas en solo una semana, imagina lo que tú podrías lograr. Porque lo que voy a compartir contigo hoy no es una teoría, no es una promesa vacía. Es una realidad comprobada por miles de personas mayores que han recuperado la movilidad que creían perdida para siempre. Pero antes de revelarte este método, quiero que entiendas algo crucial. Después de los 60 años, nuestras articulaciones enfrentan una batalla silenciosa que muy pocos comprenden realmente. No se trata solo del desgaste natural del tiempo, sino de un proceso mucho más complejo que involucra la pérdida de líquido sinovial, esa sustancia lubricante que mantiene nuestras articulaciones funcionando como engranajes perfectos. Imagina que tus rodillas, tus caderas, tus muñecas son como las bisagras de una puerta nueva. Cuando esa puerta es nueva, las bisagras se mueven suavemente, sin ruido, sin esfuerzo. Pero con el tiempo, si no las cuidamos, empiezan a rechinar, a oxidarse, a moverse con dificultad, hasta que un día apenas pueden funcionar. Eso mismo ocurre con nuestras articulaciones. Pero aquí viene la parte que muy pocos médicos te explican con claridad. Ese proceso no es irreversible. Estudios realizados en universidades europeas han demostrado que el cartílago articular tiene una capacidad de regeneración mucho mayor de lo que se creía anteriormente, y que con los estímulos correctos, el cuerpo puede volver a producir líquido sinovial de calidad incluso después de los 70 años. Pero la medicina tradicional rara vez nos habla de estos métodos naturales porque son demasiado simples, demasiado accesibles, y no generan las ganancias que producen los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, existe una sabiduría ancestral que nuestras abuelas conocían muy bien, técnicas que se han transmitido de generación en generación y que la ciencia moderna finalmente está validando. Y lo más emocionante es que estas técnicas no solo funcionan, sino que funcionan rápido, mucho más rápido de lo que imaginas, porque cuando le das a tu cuerpo exactamente lo que necesita, cuando estimulas los puntos correctos, cuando activas los procesos naturales de reparación, el cambio puede ser dramático y visible en cuestión de días. Déjame contarte la historia de Don Miguel, un hombre de 78 años que había perdido completamente la esperanza. Miguel había sido carpintero toda su vida. Sus manos habían creado muebles hermosos, habían construido casas, habían acariciado a sus hijos y nietos. Pero la artritis había convertido sus dedos en garras dolorosas que apenas podían sostener una taza de café sin temblar. Había probado todo: antiinflamatorios que le destrozaron el estómago, inyecciones costosas que apenas duraban unas semanas, terapias físicas que lo dejaban más adolorido que antes. Hasta que su nieta, que estudia medicina natural, le habló de una técnica milenaria que combina movimientos específicos con aplicación de calor húmedo y presión en puntos estratégicos. Miguel era escéptico, había perdido la fe en las soluciones, pero su nieta insistió. Le enseñó los movimientos,
Le explicó cómo aplicar el calor, cómo encontrar los puntos exactos, y le rogó que lo intentara durante una semana completa. La primera mañana, Miguel sintió un alivio sutil pero real. La segunda mañana, sus dedos se movían con un poco más de fluidez. El tercer día, pudo abrir un frasco sin ayuda. El cuarto día, escribió una carta, algo que no hacía desde hacía años. Y al séptimo día, Miguel me llamó con lágrimas en los ojos para decirme que había vuelto a hacer una pequeña reparación en su casa, que había sostenido a su bisnieto en brazos sin dolor y que por primera vez en años se sentía útil nuevamente. Pero lo más interesante aún está por venir, porque lo que transformó las articulaciones de Miguel no fue un solo elemento, sino una combinación perfecta de 5 factores que actúan en sinergia para regenerar, reparar y revitalizar el sistema articular desde adentro hacia afuera. Y cuando estos 5 elementos se combinan correctamente, el efecto es exponencial, no sumativo, lo que significa que los resultados son mucho mayores que la suma de las partes. El primer factor es la termoterapia controlada, pero no cualquier tipo de calor, sino una aplicación específica de calor húmedo a temperaturas exactas durante periodos precisos que estimula la circulación sanguínea en las articulaciones afectadas. Cuando aplicas calor húmedo a 42 grados centígrados durante 15 minutos exactos en las zonas articulares problemáticas, ocurre algo extraordinario. Los vasos sanguíneos se dilatan, aumenta el flujo de nutrientes hacia el cartílago, se acelera la eliminación de toxinas y se activa la producción natural de líquido sinovial. Pero la clave está en la técnica específica de aplicación que maximiza estos beneficios. El segundo factor son los movimientos de liberación articular, una serie de ejercicios suaves, pero extremadamente efectivos, que trabajan en rangos específicos de movimiento para reactivar la movilidad natural de cada articulación. Estos no son ejercicios convencionales, sino movimientos terapéuticos diseñados específicamente para estimular la regeneración del cartílago, basados en técnicas de fisioterapia avanzada que utilizan el peso corporal y la gravedad para crear tracción natural en las articulaciones comprimidas. El tercer factor es la activación de puntos neuromusculares estratégicos que muy pocas personas conocen. Existen puntos específicos en el cuerpo que, cuando se estimulan correctamente, envían señales al sistema nervioso para reducir la inflamación y acelerar los procesos de reparación natural. Estos puntos fueron descubiertos por la medicina tradicional china hace miles de años, y ahora la neurociencia moderna ha confirmado su efectividad para el tratamiento del dolor articular. El cuarto factor es la sincronización respiratoria que potencia todos los efectos anteriores. Cuando coordinas tu respiración con los movimientos y la aplicación de calor, creas un estado de relajación profunda que permite que el cuerpo active sus mecanismos naturales de curación. Esta sincronización no solo mejora la efectividad del tratamiento, sino que también reduce el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan el dolor crónico. Pero el quinto factor es el más sorprendente de todos, y es algo que nadie esperaría: la visualización dirigida. Estudios en neuroplasticidad han demostrado que cuando visualizas tus articulaciones moviéndose libremente mientras realizas los ejercicios, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que literalmente reprograman la forma en que percibes y experimentas el dolor articular. Es como si le enseñaras a tu cerebro a recordar cómo se siente tener articulaciones jóvenes y flexibles. Ahora imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras levantarte de la cama cada mañana sin ese momento de terror, esperando a que tus articulaciones respondan. Si pudieras caminar por la casa con confianza, sin calcular cada paso. Si pudieras volver a hacer las cosas que amas: jardinería, cocinar, jugar con tus nietos, sin que el dolor te detenga. Esa realidad está más cerca de lo que crees, porque cuando estos 5 factores se combinan correctamente, cuando se aplican en la secuencia precisa durante el tiempo exacto, los resultados pueden ser verdaderamente transformadores. Déjame contarte qué ocurre día a día cuando aplicas este método correctamente. El primer día es el día del despertar. Tu cuerpo comienza a reconocer que algo diferente está ocurriendo. Las articulaciones reciben una señal nueva, una invitación a relajarse, a soltar la tensión acumulada durante años. Aunque el cambio es sutil, ya hay un mensaje de esperanza viajando a través de tu sistema nervioso.
El segundo día es el día de la primera respuesta. La circulación mejorada comienza a llevar nutrientes frescos a los cartílagos sedientos, mientras elimina toxinas que han estado acumulándose durante meses o años. Puedes notar que el dolor matutino es ligeramente menos intenso, que tus articulaciones responden un poco más rápido al movimiento inicial. El tercer día es el día de la activación. Los puntos neuromusculares comienzan a responder, enviando señales más claras al cerebro. La inflamación crónica empieza a ceder, y muchas personas reportan el primer momento en que se mueven sin pensar en el dolor. Ese instante mágico en que el cuerpo simplemente funciona como debería. El cuarto día es el día del momentum. Los procesos de reparación están en pleno funcionamiento. El líquido sinovial comienza a regenerarse, los movimientos se vuelven más fluidos, y aparece algo que muchos habían olvidado: la confianza en el propio cuerpo, la sensación de que las articulaciones son aliadas, no enemigas. El quinto día es el día de la transformación visible. Otros comienzan a notar que caminas diferente, que te mueves con más gracia, que ya no haces esas muecas involuntarias de dolor. Tú mismo te sorprendes haciendo cosas que habías evitado durante meses. Agacharte, recoger algo, extender el brazo sin pensarlo 2 veces. El sexto día es el día de la redefinición. Tu relación con tu cuerpo cambia fundamentalmente. Ya no eres alguien que sufre de dolor articular, sino alguien que está recuperando su movilidad natural. Empiezas a hacer planes que involucran movimiento, a soñar con actividades que habías descartado. El séptimo día es el día de la revelación. Te das cuenta de que has recuperado algo que creías perdido para siempre. No solo la capacidad de moverte sin dolor, sino la confianza, la independencia, la sensación de que tu cuerpo te pertenece nuevamente. Pero lo que voy a contarte a continuación podría cambiar tu vida, porque este método no solo alivia los síntomas, sino que aborda las causas profundas del deterioro articular. Y cuando entiendes las causas reales, puedes no solo detener el deterioro, sino revertirlo. La mayoría de las personas cree que el dolor articular es inevitable después de cierta edad, pero eso es un mito perpetuado por la ignorancia y la falta de información correcta. La verdad es que nuestras articulaciones están diseñadas para funcionar durante toda nuestra vida. El problema surge cuando las tratamos mal, cuando no les damos el mantenimiento que necesitan, cuando ignoramos las señales tempranas de deterioro. Piensa en un automóvil. Si cambias el aceite regularmente, si revisas los frenos, si cuidas la mecánica, ese automóvil puede funcionar perfectamente durante décadas. Pero si lo descuidas, si ignoras los ruidos extraños, si no le das mantenimiento, fallará prematuramente. Nuestras articulaciones funcionan exactamente igual. Necesitan mantenimiento regular, necesitan los nutrientes correctos, necesitan movimiento adecuado, necesitan descanso reparador. Pero la sociedad moderna nos ha alejado de estos principios básicos. Vivimos vidas sedentarias, comemos alimentos procesados que inflaman nuestro sistema, nos estresamos constantemente y luego nos sorprendemos cuando nuestro cuerpo se rebela. Sin embargo, cuando volvemos a los principios fundamentales, cuando le damos al cuerpo lo que realmente necesita, la recuperación puede ser sorprendentemente rápida. El consejo número 7 te va a sorprender, porque tiene que ver con algo que haces todos los días, pero probablemente de la manera incorrecta. Me refiero a cómo duermes, la posición en la que duermes, la firmeza de tu colchón, la altura de tu almohada. Todo esto afecta directamente la salud de tus articulaciones. Durante el sueño, mientras descansas, tu cuerpo realiza la mayor parte de sus procesos de reparación y regeneración. Si duermes en posiciones que comprimen o tuercen tus articulaciones, estás saboteando estos procesos naturales. Pero cuando ajustas tu posición de sueño, cuando usas las almohadas correctas, cuando creas el ambiente óptimo para la reparación nocturna, los resultados pueden ser dramáticos. Muchas personas descubren que simplemente cambiar la forma en que duermen elimina el 70% de su dolor matutino en menos de una semana. María Elena, de 69 años, había sufrido de dolor de cadera durante 5 años. Cada mañana se despertaba con una rigidez tan severa que necesitaba 30 minutos antes de poder caminar normalmente. Había probado colchones ortopédicos, almohadas especiales, medicamentos para dormir, pero nada funcionaba, hasta que aprendió la técnica correcta de posicionamiento nocturno. La primera noche durmió mejor que en años,
La primera semana el dolor matutino se redujo a la mitad y después de un mes, María Elena se despertaba sin dolor, lista para comenzar su día con energía y entusiasmo. Pero el verdadero secreto no está solo en cómo duermes, sino en lo que haces en los 30 minutos antes de acostarte. Existe una rutina específica de preparación que activa los procesos de reparación antes de que te duermas, que prepara tus articulaciones para una noche de regeneración profunda. Esta rutina combina estiramientos suaves, aplicación de calor terapéutico, técnicas de relajación muscular y preparación mental para el descanso reparador. Cuando sigues esta rutina exactamente como te voy a explicar, tu cuerpo entra en un estado de reparación acelerada que continúa durante toda la noche. Y lo más increíble es que cada noche de sueño reparador se acumula, creando un efecto compuesto que acelera la regeneración articular de manera exponencial. Ahora, déjame explicarte exactamente cómo hacer cada parte de este método, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso está en los detalles, en hacer cada paso correctamente, en el momento correcto, con la intensidad adecuada. Primero, necesitas crear el ambiente perfecto para la aplicación de termoterapia. Esto significa una habitación con temperatura entre 20 y 22 grados, una toalla de algodón limpia, una fuente de calor húmedo que puede ser tan simple como una toalla humedecida con agua caliente o una bolsa de agua caliente envuelta en tela húmeda. La temperatura del agua debe estar entre 40 y 45 grados, no más caliente porque podrías quemar tu piel, no más fría porque no activará los procesos circulatorios necesarios. Aplicas el calor húmedo sobre la articulación afectada durante exactamente 15 minutos, ni más ni menos. Durante estos 15 minutos, respiras profundamente, llevando el aire hacia el abdomen, manteniendo un ritmo lento y constante. Esto no solo relaja el sistema nervioso, sino que mejora la oxigenación de los tejidos articulares. Mientras mantienes el calor húmedo, realizas movimientos suaves de la articulación dentro del rango de confort, sin forzar, sin causar dolor, simplemente explorando el rango de movimiento disponible y notando cómo se va expandiendo gradualmente. Después de los 15 minutos de termoterapia, pasas inmediatamente a la fase de movimientos de liberación. Estos son 5 ejercicios específicos que debes realizar en secuencia exacta, cada uno durante 2 minutos, lo que da un total de 10 minutos de movimiento terapéutico. El primer ejercicio es la rotación articular suave, donde mueves la articulación en círculos muy lentos y controlados. Primero en una dirección, luego en la otra, permitiendo que el líquido sinovial lubrique todas las superficies. El segundo ejercicio es la tracción suave, donde usas el peso de la gravedad o la resistencia mínima para crear un espacio articular aumentado. Esto permite que el cartílago se expanda y absorba nutrientes como una esponja. El tercer ejercicio es la flexión-extensión progresiva, donde gradualmente aumentas el rango de movimiento de la articulación, respetando siempre las señales de tu cuerpo y deteniéndote antes del punto de dolor. El cuarto ejercicio es la estabilización activa, donde mantienes la articulación en posiciones específicas durante periodos cortos para fortalecer los músculos de soporte sin sobrecargar la articulación misma. El quinto ejercicio es la integración funcional, donde practicas movimientos que usas en la vida diaria, pero de manera lenta y consciente, reconectando el cerebro con la articulación de una manera positiva. Después de los movimientos, realizas la activación de puntos neuromusculares. Esto requiere localizar puntos específicos alrededor de cada articulación y aplicar presión suave pero firme durante 30 segundos en cada punto.
Estos puntos están ubicados en sitios estratégicos donde los nervios, músculos y tejidos conectivos se intersectan, creando oportunidades para influir en múltiples sistemas simultáneamente. La presión debe ser suficiente para sentir una sensación profunda, pero nunca dolorosa, y debes mantener tu respiración lenta y profunda mientras aplicas la presión. Luego viene la fase de sincronización respiratoria, que es quizás la más poderosa, pero la menos conocida. Durante 10 minutos combinas una respiración específica con visualización dirigida. Inhalas durante 4 segundos, imaginando que estás llevando oxígeno y nutrientes directamente a tus articulaciones. Mantienes la respiración durante 2 segundos, visualizando cómo estos nutrientes nutren y reparan el cartílago. Exhalas durante 6 segundos, imaginando que estás eliminando toxinas e inflamación de las articulaciones. Esta técnica no solo mejora la oxigenación real de los tejidos, sino que activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de los procesos de reparación y regeneración. Pero aquí viene la parte que muy pocos conocen. La visualización dirigida debe ser específica y detallada. No basta con imaginar que te sientes mejor. Debes visualizar exactamente cómo lucen tus articulaciones saludables, cómo se mueven con fluidez, cómo el cartílago es suave y brillante, cómo el líquido sinovial fluye libremente lubricando cada superficie. Los neurocientíficos han descubierto que cuando visualizas algo con suficiente detalle y emoción, el cerebro no puede distinguir entre la experiencia real y la imaginada y comienza a crear las condiciones físicas para que esa realidad se manifieste. Finalmente, terminas con la rutina de preparación nocturna que optimiza la reparación durante el sueño. Esto incluye ajustar tu posición de descanso para minimizar la compresión articular, usar almohadas de soporte en lugares estratégicos, crear un ambiente de temperatura y humedad óptimas para la regeneración y establecer una mentalidad de gratitud y sanación que programa tu subconsciente para continuar el trabajo de reparación mientras duermes. Cuando realizas esta rutina completa durante 7 días consecutivos, ocurre algo extraordinario. Tu cuerpo recuerda cómo sentirse bien. Tus articulaciones redescubren su capacidad natural de moverse libremente. Y tú recuperas no solo la movilidad, sino la confianza en tu propio cuerpo. Pero lo más hermoso de todo es que una vez que aprendes este método, lo tienes para toda la vida. Se convierte en tu herramienta personal de mantenimiento articular que puedes usar cuando lo necesites para prevenir problemas futuros o para abordar molestias ocasionales. No dependes de nadie más. No necesitas citas médicas. No requieres medicamentos costosos. Tienes el poder de cuidar tus articulaciones en tus propias manos. Literalmente, Rosa, que mencioné al principio, ahora tiene 75 años y se mueve mejor que muchas personas de 50. Don Miguel volvió a su taller de carpintería. María Elena baila los fines de semana y todos ellos me dicen lo mismo, que no se trata solo de eliminar el dolor, sino de recuperar la vida, de volver a sentirse completos, de redescubrir que el cuerpo puede ser un aliado, no un enemigo. Y tú también puedes experimentar esta transformación. Puedes despertar mañana sintiéndote un poco mejor, moverte con un poco más de facilidad, tener un poco más de esperanza. Y dentro de una semana puedes estar viviendo una realidad completamente diferente, porque tu cuerpo está esperando que le des la oportunidad de sanar.
está diseñado para repararse, está equipado con todo lo necesario para regenerarse. Solo necesita que le muestres el camino, que le proporciones las condiciones correctas, que confíes en su sabiduría natural. Ahora tienes todo lo que necesitas para comenzar. Tienes el conocimiento, tienes las técnicas, tienes los pasos específicos. La única pregunta que queda es si vas a dar el primer paso, si vas a dedicar estos pocos minutos diarios a cuidar las articulaciones que te han acompañado durante toda tu vida y que pueden seguir acompañándote con vitalidad durante muchos años más. Porque al final se trata de una decisión, de una elección entre resignarte al deterioro o tomar acción, entre aceptar el dolor como inevitable o descubrir que tienes más poder sobre tu cuerpo del que jamás imaginaste. Y cuando tomes esa decisión, cuando comiences esta rutina, cuando experimentes los primeros signos de mejora, no solo estarás transformando tus articulaciones, estarás transformando tu relación contigo mismo. Estarás demostrando que nunca es demasiado tarde para sentirse mejor, para moverse con libertad, para vivir sin las limitaciones que el dolor impone. Así que cuéntame, después de leer todo esto, ¿qué es lo que más te emociona? La posibilidad de despertar sin dolor, la idea de volver a hacer actividades que amas, o simplemente la esperanza de que tu cuerpo puede sentirse mejor de lo que imaginas.